En este taller veremos casos especiales de congruencia de triángulos rectángulos, isósceles y equiláteros, porque ya vimos el taller de congruencia donde vimos los criterios de congruencia. Hoy día nos centraremos en los triángulos rectángulos, isósceles y equiláteros. Y el otro concepto que veremos hoy es el concepto de teselados. Ahora veremos los siguientes corolarios que se deducen de los criterios de congruencia vistos en el taller de congruencia. El primer caso especial es cuando tenemos dos triángulos rectángulos que son congruentes si tienen respectivamente iguales un cateto y un ángulo agudo. Ahí podemos observar el cateto azul con el azul es el igual y el ángulo que está pintado de rojo. El segundo caso es cuando tenemos dos triángulos rectángulos que son congruentes solamente si tienen respectivamente iguales sus catetos. Ahora observemos la imagen. Ahí está el caso. Tienen iguales los dos catetos, el azul con el azul, el rojo con el rojo y el ángulo entre medio que es el ángulo recto. O sea, en este caso, por el criterio lado, ángulo, lado, esos dos triángulos son congruentes. A continuación, otro caso de triángulo rectángulo. Van a ser congruentes cuando tienen respectivamente iguales un cateto y la hipotenusa. Veremos otro caso especial, es cuando tienen respectivamente iguales la hipotenusa y un ángulo agudo. Ahora veremos la imagen del caso 3. Ahí tenemos un cateto y la hipotenusa que son las mismas. Y ahora la imagen del caso 4. Observen la hipotenusa que está pintada con la rayita roja y el ángulo que está pintado de azul. Lo que nosotros debemos es recordar estas imágenes para relacionarlas con la congruencia. A continuación está el resumen de los 4 casos. Observen este caso entonces, cateto, cateto, cuando los dos catetos son iguales. O sea, no iguales, sino que estos son iguales con respecto a los de acá. Acá tenemos el caso del cateto y el ángulo agudo. El cateto es el mismo, tiene la misma medida y el ángulo agudo. Acá tenemos el caso que si dos triángulos rectángulos tienen la misma hipotenusa y un cateto también igual. Y acá tenemos otro caso donde la hipotenusa es la misma en los triángulos rectángulos y un ángulo agudo, porque este otro ya sabemos que es el rectángulo. En el caso de tener dos triángulos isósceles, van a ser congruentes si tienen la misma base y el mismo ángulo basal. Observemos aquí. Tenemos un triángulo isósceles y lo que está mostrado son los dos ángulos basales que miden exactamente lo mismo por ser isósceles y esa línea roja indica el lado basal. Si yo tengo otro triángulo isósceles y tiene el mismo lado basal y los dos ángulos basales miden exactamente lo mismo que el anterior, significa que esos dos triángulos isósceles entonces son congruentes. Si tenemos dos triángulos isósceles nuevamente y tienen los lados iguales a otro triángulo, ¿cierto? Y además tenemos que esos dos lados que son exactamente congruentes, los dos triángulos, forman el mismo ángulo, que en este caso es el ángulo del vértice, por el criterio LAL significa que los dos son congruentes. Y el último caso corresponde a cuando tenemos dos triángulos equiláteros.
Estos van a ser congruentes solamente si la medida del lado de uno de ellos es equivalente o igual, mejor dicho, al otro lado del otro triángulo. Aquí tengo un triángulo, o sea, un triángulo equilátero con la marca amarilla que significa que es un lado, y si tengo otro que mide exactamente lo mismo y los dos son triángulo equilátero, significa que por el criterio, aquí puede ocuparse cualquiera de los tres criterios, LLL, porque los tres lados son iguales, o LAL o ALA. Estos dos triángulos equiláteros entonces son congruentes. Basta que las medidas del lado de ambos triángulos midan exactamente lo mismo. A continuación, el otro concepto que nos convoca en esta clase, el concepto de teselado. Comúnmente, en forma práctica, uno dice que teselar corresponde a lo que uno hace cuando embaldosa un patio, el piso del baño, el piso de la cocina. Eso significa que nosotros debemos cubrir completamente el plano. No deben quedar espacios y tampoco puede sobreponerse una baldosa con la otra, si no, no quedaría plano. Eso matemáticamente se dice que deben quedar cubiertos los 360 grados en todos los vértices. Observemos ejemplos ahora. Aquí vamos a trabajar con los polígonos regulares que teselan un plano. Regulares significa que todos los ángulos y los lados miden exactamente lo mismo, que es el caso del primer polígono del triángulo cuando es equilátero. Observemos un teselado con triángulo equilátero. Imaginémonos entonces unas baldosas triangulares. Si observan ustedes, el plano está cubierto, y si yo observo este vértice, donde está el cursor, los 360 grados están cubiertos. El otro polígono regular que tesela el plano es el cuadrado. Observemos la figura. El cuadrado, aquí, fíjense, esto es lo más común encontrar en los pisos, es lo más básico que hay. Pero este es un vértice y fíjense que los 360 grados alrededor de este vértice están cubiertos. Eso significa teselar. Y el tercer polígono que tesela el plano es el hexágono. Recuerden el panal de abejas. Aquí está. Si nosotros observamos, aquí hay un vértice y aquí están cubiertos los 360 grados. Por lo tanto, si yo quiero teselar un plano con un polígono regular, solamente tengo estas tres posibilidades. O lo hago con triángulo equilátero, cuadrado o hexágono. Cualquier otro polígono regular no tesela el plano. Eso significa que no cubre, si no tesela es porque no cubre los 360 grados en un vértice. Veamos algunos polígonos ahora que no son regulares. O sea que no tienen por qué ser todos los ángulos iguales y todos los lados iguales, ¿ya? Un polígono regular, no regular, que tesela el plano es cualquier triángulo, un triángulo escaleno, un triángulo isósceles, y el equilátero ya sabemos que lo hace. Y otros son cualquier cuadrilátero, ya sabemos que el cuadrado lo hace, pero también lo hace el rombo, el romboide, el trapecio, el trapezoide. Para seguir trabajando este tema, mira el video donde te mandé el link en el taller de congruencia.